Bueno, entonces seguimos con esta presentación del funcionamiento general de un instrumento analógico. Se igualan las cuplas y el punto de medida. Está entrando algún grupete más. Estamos. Ahí está. Entonces decíamos que estas dos cuplas se pueden expresar de esta manera. Cupla antagonista depende del resorte, una constante por el ángulo. Y del otro lado, la motora es la cupla, se va a igualar a la cupla media, o el valor medio de la cupla, porque puede ser una cupla variable en el tiempo, como ya vamos a ver enseguida. Entonces, el valor medio de cualquier cosa que estemos pensando es el valor medio por definición, 1 sobre t, integral entre 0 y t, de la cupla motora en un diferencial de t. Valor medio de la cupla motora. Entonces, esto va a valer para cualquier instrumento analógico inventado o por inventar. Y lo único que nos queda es calcular la cupla motora, ver cuál es la cupla motora. Entonces ahí aparecen los diferentes tipos de instrumentos. Y aparecen los distintos tipos de instrumentos que aparecen son estos tres que vamos a utilizar nosotros. Imán permanente y bobina móvil, hierro móvil y electrodinámico. Vamos a barrer cada uno de ellos. El primero, imán permanente y bobina móvil, lleva ese nombre porque justamente hay un imán permanente, que aquí vemos el dibujo. Aquí estoy señalando una de las masas polares y aquí tengo la otra masa polar. Y para que se cierre el flujo de ese imán, tenemos este hierro que es el que cierra el circuito magnético. Dentro del campo magnético que genera estas dos masas polares, se mueve la bobina móvil que estoy señalando aquí, que está adosada al índice, ¿verdad? Se mueve la bobina móvil, se mueve el índice. Por aquí estarán los resortes, no se alcanzan a ver. Y esto que se ve acá es un cilindro de hierro en donde está montada la bobina móvil, que es simplemente para uniformidad del campo magnético en el entrehierro. En la que viene se va a ver claramente esa cuestión. Acá están dibujados. Ahora cuando terminemos, deje de compartir pantalla. Tengo uno que es un instrumento por aquí cerca. Si lo encuentro se los voy a mostrar, que es idéntico a este. Aquí se ve una foto más linda. Esta está una figura más que se ve más fácil, la vemos de frente. Esta está sacada de un libro de física, del Resnick Holiday, en donde en ese libro se deduce la cupla, que hoy nosotros la vamos a presentar, no lo vamos a deducir, pero es bastante fácil de seguir en ese caso. Es la más fácil de todas las cuplas motoras que se pueden pensar. Aquí se ve el resorte en espiral, y se ve el campo, las líneas de campo magnético acá, que en el entrehierro, que es donde interactúan con la corriente, que circula por la bobina móvil, es constante en todos. Justamente si este cilindro de hierro no estuviese, estas líneas saldrían todas paralelas de norte a sur, y por lo tanto la bobina esta no vería una configuración de campo constante. Entonces esto es para uniformizar el campo y llegar a lo que se denomina un campo radial y uniforme. Acá tenemos los imanes permanentes, la escala, en fin, pasamos a la otra. Aquí es lo mismo, pero un poco más simplificado todavía, para tratar de ver lo que es una espira. La bobina móvil son
muchas espiras, pero acá estamos dibujando una, y la posición del campo magnético generado por el imán permanente y la corriente que circula por la bobina. La corriente que circula por la bobina es la que va a ser la corriente a medir, o la tensión a medir, que en definitiva va a generar una corriente. Aquí abajo vemos una figurita que es la simplificación de la de arriba, en donde se puede ver el campo B que teníamos aquí, la corriente, en un extremo la corriente sale de la computadora, en el otro extremo entra en la computadora. Es la zona en donde interactúa con el campo magnético. Y sabemos que hay una expresión que vincula la corriente que circula por un conductor que interactúa con un campo magnético, nos da una fuerza si es que se cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, en este caso, el producto vectorial de I por L vectorial B o I de L vectorial B me da F o dF, diferencial de fuerza que después tendré que integrar. En este caso, al ser constantes, se convierte en esta expresión. I de L vectorial B, I L vectorial B. Esto, tengo un vector que sale del plano de la computadora, uno que está en el plano, por lo tanto producto vectorial me da la fuerza que está dibujada aquí. Y en esta otra punta, en esta otra bobina, dado que la corriente cambió de sentido, está entrando en la computadora, es lo mismo, pero la fuerza va para el otro lado, de manera que sobre este eje de giro me da una cupla. Esa cupla tiene la expresión matemática. Empiezo a jugar con todos los productos esos y las constantes, qué sé yo, llego a que la cupla motora es K por I. Es una cupla, fíjense, que está variando en función del tiempo, la cupla motora que varía en función del tiempo, si esta corriente variara en función del tiempo. Si esto es una corriente constante, la cupla es una constante. Si la pongo adentro de la expresión general, me da que la deflexión, que es el ángulo, alfa, es proporcional a el valor medio de la corriente, que esto es, por definición, la componente de continua de una onda. Si esto es constante, esta sale afuera y directamente es el valor de constante. Integral entre 0 y t de dt, t se va con t y me queda la corriente. O sea que este instrumento de imán permanente y bobina móvil es un instrumento clásico para medir continua, ya sea corrientes o tensiones. Ahora vamos a ver cómo las traducimos una de otra. Pero es proporcional a la corriente. El instrumento es sensible a la corriente. Es el instrumento base que es sensible a la corriente continua. Si hiciésemos circular una corriente alterna por un circuito de este tipo, este valor me daría 0, porque el valor medio de una alterna es 0. Y sin embargo, habría valor eficaz circulando por la bobina móvil, y dependiendo del valor podría destruir un instrumento de este tipo, porque se quema la bobina si la corriente es muy alta, y sin haber deflectado el índice. Facilísimo de quemar. Por lo tanto, mucho cuidado en usar. Ahora pasamos a ver cómo, si bien tenemos un instrumento de imán permanente y bobina móvil que es sensible a la corriente, vamos a ver cómo hacemos para que ese mismo instrumento pueda ser utilizado para medir tensión, que en definitiva va a ser el funcionamiento de este dispositivo, de este instrumento que vimos hace un ratito, que es un voltamperímetro, o sea, que es capaz de medir voltaje y corriente. Voltamperímetro. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Entonces, aquí tenemos el instrumento base, sensible a la corriente. Le vamos a colocar una resistencia en serie que se denomina resistencia multiplicadora. La resistencia total del voltímetro RB será la suma de la resistencia multiplicadora más la resistencia base del circuito
básico del instrumento, ¿no? Entonces, aquí podemos plantear algunas expresiones. Primero resaltemos esto. Tener el valor de RB es importante para solucionar nuestros problemas. Es importante conocer RB, porque RB nos va a dar información de la corriente que va a tomar ese instrumento del circuito para poder medir. Y nosotros ya vamos a profundizar en este tema, que cuando un instrumento toma energía del circuito a medir, se cometen errores sistemáticos. Por lo tanto, vamos a tener que conocer RB para poder evaluar los errores sistemáticos. Entonces, ¿cómo vamos a sacar RB? ¿Cómo vamos a obtener RB? ¿Con qué dato vamos a obtener RB? Miremos estas expresiones que son bastante simples y que me da información de eso. La corriente máxima de este circuito, aquella a la cual se da que la tensión en el instrumento base es la máxima, es tensión máxima del instrumento base sobre resistencia propia, pero también es la U aplicada máxima dividido RM más RB, la misma corriente. Que esto, por definición, decíamos recién, es U sobre la resistencia voltimétrica. Esto es lo que nosotros buscamos conocer. Entonces, si a esta I máxima la ponemos, le cambiamos un poquitito la forma, la podemos poner como RB sobre U máxima o RB mayúscula, que es la del voltímetro, sobre U, a medir, máxima del rango. Y esto es un valor constante porque es la corriente máxima que admite el instrumento. Y a este valor se lo conoce como, a RB sobre U, se lo conoce como cifra de ohm por volt, y es constante para un dado aparato. Si volvemos yo ahora no voy a volver, pero ustedes después lo miran, cuando estábamos viendo la escala del voltamperímetro Yeo, recalqué esa cifra, que era 1000 ohm por volt. Entonces, en función del rango, el valor máximo a medir, que está aquí, si esta cifra es constante, yo multiplico la cifra de ohm por volt, multiplicado por el alcance o rango del instrumento. Y eso me da la resistencia del voltímetro, que es constante, un valor constante para ese rango. Les cuento que de tantos años de estar dando vuelta con esto, siempre encuentro, se ve a menudo el siguiente error, que es una lástima porque baja mucho la nota y porque en definitiva es como decir, no entendí de qué se trata. El error clásico es multiplicar el valor medido por la cifra de ohm por volt para sacar la resistencia voltimétrica, y eso no está bien. Ejemplo, imaginemos que estamos midiendo 5 volts en la escala de 10 volts y queremos estimar el valor de la resistencia voltimétrica para poder hacer algún cálculo, ¿no? Tenemos 10 volts de fondo de escala, estamos midiendo 5. Entonces, ¿cuánto vale RB? RB vale la cifra de ohm por volt, que clásico puede ser 1000, multiplicado por 10, aún cuando estoy midiendo 5. Aún cuando mida 6, 7 o cualquier valor. Siempre la RB es 10, que es el fondo de escala que estoy utilizando, multiplicado por la cifra de ohm por volt. Y eso es un valor constante que colocaré en el circuito para trabajar. ¿Cómo hago un amperímetro con un instrumento base de imán permanente y bobina móvil? Bueno, este sería el circuito. Coloco, en lugar de colocar una resistencia multiplicadora que va en serie, coloco una resistencia en paralelo que se va a llamar derivadora. Resistencia derivadora. Entonces, ¿cuál es la idea? Tengo que medir una corriente que es mayor que la corriente máxima que admite el instrumento. Entonces coloco una derivadora. Hoy tenía que medir una tensión que era más grande, mayor que la tensión máxima del instrumento base. Ahora lo mismo, pero con corriente. Quiero medir una corriente que es mayor que la corriente máxima que admite el instrumento. Entonces coloco algo que lo derive
y por lo tanto, por un lado va la I máxima, por otro lado va I menos I máxima. Entonces, I máxima por RB es tensión en bornes, es lo mismo que I menos I máximo por RD, y por lo tanto, de ahí puedo despejar I en función de I, de I máximo, y esa constante la puedo utilizar para cualquier indicación del instrumento base. Esa constante ya la da el fabricante del instrumento en la escala, ¿no es cierto? En el caso del voltamperímetro que vamos a utilizar nosotros, directamente cambiando de escala, bueno, ya calculó la RD adecuada para que lo que indique este instrumento sea el valor medido, I directamente. Pero ustedes podrían hacer hoy, esta tarde, cuando descansemos terminemos esta clase, podrían hacer el siguiente ejercicio, por ejemplo. Podrían decir, tengo que medir una corriente del orden de 85 amperes, por ejemplo. Y tengo disponible solamente un instrumento de 1 amper máximo. Entonces, evidentemente 85 no puedo medirlo con algo que máximo me admite 1 amper, entonces tengo que poner una derivadora. ¿Cuánto tendría que valer esa resistencia multiplicadora? Ese sería redondear este ejercicio. Y les digo que a veces se toma ese problemita de eso. Así que intenten practicarlo. Vamos al segundo de los instrumentos que vamos a utilizar nosotros en el laboratorio, que es el instrumento de hierro móvil, analógico de hierro móvil. Principio de funcionamiento exactamente el mismo. Tengo un índice y una cupla motora que se le va a aplicar al índice. Y aquí una espiral que es el resorte o cupla antagonista. Entonces, esto que está dibujado en azul es un formato de hierro. Y esto que está dibujado aquí en marrón es una forma que me permite bobinar sobre esa forma una bobina que va a envolver esta parte, va a cubrir esta parte de hierro. Entonces, es como si en esta bobina que tiene un núcleo de aire en principio, si no hay nada, por ese núcleo es posible que ingrese un hierro. Entonces, me apuro un poco por la falta de tiempo, pero después si quieren podemos ahondar un poquitito, si no se ve, pero recuerdo yo que en los cursos de física o de electrotecnia alguna vez se hicieron estos ejemplos que voy a contar ahora, de colocar una bobina con un hueco, con un núcleo sí, bien digo, en el centro aire, digamos, un núcleo de aire, pero por donde es posible introducir un hierro, un cilindro. Entonces, cuando se lo excita con alterna, y se coloca un hierro en el medio, cuando uno quiere sacarlo no puede, hace fuerza. La bobina alimentada con alterna trata de que el hierro se quede en su posición. Y si el hierro está afuera del hueco que se forma, si está afuera, como en este caso que está dibujado, trata de entrar cuando se excita. Entonces, cuando tenemos un dispositivo de estos y energizamos la bobina, se forma una cupla motora que hace que esto trate de entrar en el centro de la bobina. Esa es la idea. Calcular la cupla motora de esta configuración es difícil. Ya más que en los libros de física están los libros de medidas. No hace falta que nosotros nos metamos en eso. Nos interesa saber que la cupla motora en un instrumento de este tipo responde a una expresión de este tipo. Una constante por la corriente al cuadrado. Hoy era una constante por la corriente, ahora por la corriente al cuadrado. Entonces, si lo meto en la expresión general, nos queda lo que se ve, 1 sobre t, integral entre 0 y t de i cuadrado. Y sabemos que esto es la expresión, si le pusiéramos una raíz cuadrada acá, es la definición de valor eficaz.
Por lo tanto, esto es el valor eficaz al cuadrado. Se pueden ver algunas cositas interesantes aquí, que la escala ahora ya no va a ser una escala lineal, porque la variable está al cuadrado, va a ser una escala cuadrática. Es más molesta para medir y a veces se complica desde el punto de vista metrológico, de tal manera que los fabricantes de instrumentos trataron de hacer que esta constante no sea tan constante, para tratar de cubrir la no linealidad de esta escala. Entonces, cuando ustedes vean un instrumento de hierro móvil, van a ver que es ligeramente constante la escala, pero puede haber unas pequeñas variaciones, a diferencia de un imán permanente de bobina móvil que es perfectamente constante y lineal. Dado que este entonces es un instrumento que responde al valor eficaz al cuadrado, sirve para medir magnitudes alternas, valores eficaces, magnitudes alternas. Si en lugar de hacer ingresar a la bobina de este instrumento de hierro móvil una corriente alterna, hago ingresar una corriente continua y la meto en esta expresión para pensar, la constante va a salir afuera. En definitiva, el valor eficaz de una continua es la propia continua. Por lo tanto, estos instrumentos también deflectan para continua y algunos de ellos servían para medir continua. Ya es una cuestión con continua o con alterna, deflectan siempre en el sentido positivo, no tienen polaridad, y porque tenemos la corriente al cuadrado, y la diferencia en poder medir o no medir una u otra magnitud está en el hecho de aspectos constructivos en los cuales no nos vamos a meter. Simplemente lo que tenemos que saber es que si tenemos un instrumento de hierro móvil, tenemos que ir a fijarnos a ver si es para alterna o continua o es para alterna solo. Otra vez, la mayoría de los instrumentos son para alterna, pero nosotros en el laboratorio tenemos algunos instrumentos de muy buena calidad que todavía funcionan muy bien, que son para las dos magnitudes. Tercer instrumento que vamos a analizar y vamos a utilizar nosotros en los laboratorios es el instrumento electrodinámico. Este instrumento se caracteriza porque tiene dos bobinas, una fija y una móvil. Aquí tenemos la bobina móvil, que tiene las mismas características que la que corresponde a un instrumento de imán permanente y bobina móvil. Pero ahora, el campo magnético que genera, que se utiliza para interactuar con la corriente que circula por la móvil, con la corriente que circula por la bobina móvil, y por lo tanto generar una cupla, ya no es un imán permanente, sino un campo producido por otra corriente, que le llamamos corriente de la bobina fija, IF. Esta bobina, para que aquí haya una configuración determinada del campo magnético, se divide en dos, y toma este formato. Esas dos partes de la bobina se van a conectar en serie, para que la misma corriente sea la que circula por las dos partes. Esta también es una cupla motora difícil de encontrar, de lograr. Por ejemplo, si yo tuviera que deducir la cupla motora de este instrumento, seguro que no me sale ahora, tengo que ir a buscar algún libro para repasar. Mientras que la de la bobina imán permanente y bobina móvil quizás me pueda salir. Esta es más compleja, lo mismo que en el hierro móvil también es más compleja. Pero, una vez más, no nos interesa a nosotros en principio deducir la cupla motora, sí saber de su existencia, de cómo actúa y cuánto vale. Entonces, ahora vamos a ver la expresión de la cupla motora para una configuración de instrumento electrodinámico en donde tengo dos corrientes porque tengo dos bobinas en su forma constructiva. La cupla motora es una constante por el producto de la corriente en la bobina fija multiplicado por la corriente en la bobina móvil. Y si a eso lo coloco en la expresión general, obtengo lo que se ve.
1 sobre t, integral entre 0 y t, el producto. Podemos, antes de pasar a la filmina que viene, pensar lo siguiente. ¿Qué sucede si hacemos que la I fija sea igual a la I móvil? Eso es muy fácil de lograr porque es cuestión de poner todo en serie. Poner la corriente que circula por la bobina fija en serie con la que circula por la bobina móvil. Y por lo tanto, esa expresión se convierte en I cuadrado. Y por lo tanto tenemos una expresión idéntica a la de el instrumento de hierro móvil, porque es proporcional a la corriente al cuadrado. Y por lo tanto, esto es un instrumento que sirve, si llegásemos a hacer esta configuración que digo de poner todo en serie, sirve para medir corriente alterna, valor eficaz. También corriente continua. Si es que el aspecto constructivo lo contempla, un poco similar a lo que era de hierro móvil. Con lo cual tengo que, si llegase a tocarnos trabajar con un amperímetro de electrodinámico, tendré que poner atención a ver para qué, porque va a deflectar para cualquier magnitud, pero la cuestión es que las características metrológicas sean adecuadas, entonces me tengo que fijar a ver para qué está pensado. Si está pensado para las dos magnitudes o solamente para una de ellas. También, si utilizo la idea de instrumento base, resistencia multiplicadora, puedo hacer un voltímetro. Lo mismo que sucede con el demand permanente bobina móvil que está presentado anteriormente. Me olvidé decir que también el de hierro móvil es exactamente lo mismo, la misma idea, multiplicadoras, derivadoras o distintos rangos de tensión y de corriente. Pero tiene una característica muy, muy particular que es lo diferencia de los anteriores. Y es lo siguiente que aparece aquí en la que sigue. Imaginemos que la corriente en la bobina móvil, IM, antes que nada les digo, no se los dije al principio, pero las corrientes en las bobinas móviles siempre tienen que ser pequeñas, porque hay que hacer ingresar corriente a una bobina que se está moviendo en el espacio. Por lo tanto, los contactos, para poder hacer que esos contactos sean móviles, esos contactos son delicados. No puedo hacer ingresar una corriente importante. Entonces, esas corrientes van a ser débiles. Van a servir, digamos, para, por ejemplo, en el caso de un voltímetro, por ejemplo, para poder colocar una resistencia multiplicadora que baje notablemente la corriente. Bueno, no sé si aclaré mucho con eso o no, pero no quería dejar de decirlo. Las corrientes de las móviles son pequeñas. Y ahora, cuando lleguemos al final de esto, lo vamos a redondear más. Entonces, pensemos que tenemos I bobina móvil proporcional a la tensión seno de omega t. O sea, esto es proporcional a una tensión. Es decir, que se colocó una resistencia de valor importante, de tal forma de que la corriente está dada por el cociente entre la tensión y esa resistencia. Entonces, le pongo proporcional a la tensión seno de omega t. Y la corriente en la bobina fija, directamente una corriente seno de omega t menos phi. Fíjense que esto sería la tensión en un circuito, la tensión aplicada a un circuito RL, serie, por ejemplo, también podría ser paralelo, pero RL, y esto es la corriente en ese circuito. Entonces, a uno le aplico una corriente que es proporcional y en fase con la tensión, y al otro corriente le hago circular la corriente propia del circuito. Entonces, si esas dos variables, yo ahora reemplazo, como reemplacé en el caso anterior, como los que vengo reemplazando, me queda que
productos, me queda un producto de seno omega t por el seno de omega t menos phi. Ahí hago un poquito de trigonometría y separo términos y me va a quedar lo siguiente. Prueben de hacerlo, jueguen un poquitito con esto. Estas crestas van a estar, como son dos sinusoides, van a estar emparentadas con el valor eficaz a través del raíz de 2. Entonces coloco el raíz de 2, multiplico y divido lo que sea, lo que tengan que hacer. Ya van a ver que se va a ir y me va a quedar U eficaz y eficaz por esto. Aquí tengo un errorcito que no lo pude saldar porque no... el PowerPoint no me lo permitía y era una figura pegada de una anterior. En fin. Esto es T también, T mayúscula, el periodo, ¿verdad? Puse entre 0 y T minúscula, pero 0 y T mayúscula. Entonces, fíjense el resultado de esto. El coseno de phi es un valor constante, sale afuera de la integral. Por lo tanto, me queda integral de diferencial de t, que es t entre 0 y t mayúscula, que es el periodo. Se me va t con t. Me quedó esto en 1, o sea, en coseno phi. Y esto menos 1 sobre t, integral entre 0 y t, de coseno de 2 omega t menos phi. Esto es una sinusoide de doble frecuencia, pero integrada en un periodo, de manera que es 0. Este término es 0. Es la parte de la potencia que oscila con doble frecuencia. Resultado, el ángulo es proporcional a la potencia media y por lo tanto este es un instrumento adecuado para medir potencia. Y es un batímetro y vamos a utilizar estos tipos de instrumentos en el laboratorio. Bueno, escúchenme, estamos por terminar este Zoom. Vamos a salir y vamos a volver a entrar, que me queda un poquitito, muy poquito me queda, pero paso al funcionamiento de los instrumentos digitales y por lo tanto no quiero que se me corte en el medio. Así que faltan 7 minutos más o menos para llegar a la hora nominal. Yo no calculo que me va a llevar no más de 10 minutos. Así que salimos y volvemos a entrar.